Un gusto saludarles. El día de hoy vamos a presentar el tema de las tres olas de la globalización. Nuestro grupo está conformado por Susana Monzón, Aida Morán, Sara Osorio, David Trujillo y mi persona, Daniel Morales. Para iniciar nuestra presentación, vamos a mencionar algunas generalidades del tema de la globalización como tal. Y es que el Fondo Monetario Internacional FMI define la globalización como una creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos. Y es que unas situaciones de la globalización son el desplazamiento de personas y la transferencia de conocimientos. Cuatro aspectos importantes de la globalización o que provocan la globalización puede ser el comercio exterior, la migración, los movimientos de capital y la difusión de tecnología. Para ejemplificar estos cuatro aspectos importantes de la globalización, queremos mostrar estas imágenes en las cuales se visualiza un vehículo, ya que, por ejemplo, un país A partir de materiales obtenidos de un país B utilizado en un país C. También por el lado de la migración se pueden tener personas de un país A que trabajan en un país B y viceversa. Y por el lado de los movimientos de capital tenemos empresas globalizadas que pueden tener su casa matriz en un país A y operar en un país B. Las tres olas de la globalización, según Alvin Toffler, la primera ola corresponde a la era agrícola, la segunda ola a la era industrial y la tercera ola la era de la información. Los periodos que comprenden cada ola, primera ola 1750-1960, segunda ola 1960-1990, tercera ola 1990 a la fecha. La primera ola es la que va de una sociedad nómada a una agrícola. Su modo de producción es el autoconsumo, producían para consumo propio, subsistencia prácticamente. La fuente de energía era el esfuerzo físico, tanto animal como humano, y fenómenos naturales como el sol, el viento, la lluvia. Para preparar comida y calentarse usaban leña. Las ruedas eran accionadas por corrientes de agua o por fuerza de las mareas que hacían girar piedras de molino. Apareció ya el arado, era arrastrado por animales, explotaban prácticamente fuentes renovables de energía. En cuanto a la unidad económica, era pequeña y autosuficiente y generalmente era la familia organizada por clanes. En cuanto a las clases sociales, pues existían los propietarios de las tierras y los campesinos que trabajaban la tierra. Había un liderazgo ejercido por el género masculino y las mujeres generalmente cuidaban a los niños. La riqueza se medía por la cantidad y la calidad de las tierras que poseía cada persona, y el inicio del comercio internacional por medio de la conquista de América. Los barcos que usaban eran barcos de remos. En la moneda de cambio, prácticamente en esta primera ola, lo que se usaba era el trueque, eran recursos obtenidos de la tierra. Por ejemplo, un médico se le pagaba con frutos de la tierra. La comunicación era uno a uno. Ya existían escribas y mensajeros que obtenían información y la llevaban de una zona hacia otra. En cuanto a la medicina, era puramente natural, centrada en la agricultura, plantas medicinales. Existían ya libros sobre medicina china, y las enfermedades se daban mucho por los cambios climáticos. También usaban en algunos casos agujas o punzones
para regular la circulación de la sangre. En cuanto a los inventos, pues eran herramientas artesanales, por ejemplo, el pico, la pala, que lo usaban para abrir hoyos en donde colocaban las semillas. El arado, primero lo fabricaron de madera, posteriormente de hierro. Inicialmente lo jalaban los humanos, luego los bueyes y posteriormente usaron caballos porque eran más rápido. También habían herramientas como cabrías, cuñas, catapultas, lagares, palancas que también eran usadas. La segunda ola pues vuelve a ser presencia posterior de la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo proporcionaron un nuevo incentivo para la nacionalización de la economía. En esta ola pues se tiene la claridad de la disminución de los costos, que es una ventaja pues, comparativa para la intervención en el mercado internacional. También se propone la protección del comercio, pero surge acá pues un cuello de botella, puesto que viene la liberalización del comercio, que fue bastante discriminatoria en los países, principalmente en algunos productos. También esto dio paso a la liberación de mercados, las privatizaciones, baja de impuestos, liberalización financiera creciente, el aumento de migrantes a diferentes países del mundo, la alta frecuencia de las crisis financieras. También dio paso a la creación de gigantescas máquinas electrónicas, el reemplazo de la máquina por una máquina a vapor, los barcos a vapor. También la imprenta. También podemos ver cómo esta industrialización vino a reemplazar el trabajo humano. También hay grandes invenciones como el teléfono, el telégrafo, los medios de impresión, la televisión. También viene acá las computadoras. También podemos ver los alimentos transgénicos. En los medios de pago podemos ver el pago con cheques, con tarjetas de crédito, entre muchas otras opciones. Continuando con la presentación, vemos la tercera ola que surge a partir de 1990, aunque estas fechas son un poquito diferentes dependiendo del punto de vista de algunos autores. En esta ola hay una inserción de países en vía de desarrollo a un mercado un poco más integrado de lo que veníamos viendo en la segunda ola. Ya en el mercado internacional se ofrecen bienes primarios y materias primas para ya la industria que ya existe y está en su apogeo. Otros países de las mismas características que se quedaron rezagados al margen de una economía mundial ya pujante, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se acentúa con este rezago que existe, se acentúa la pobreza en algunos y otros sobresalen, ¿verdad? Es muy evidente el movimiento de los capitales que habían dejado de participar en la segunda ola y ahora vuelven a ser importantes para el comercio internacional. En otros aspectos podemos ver como características los medios de pago, ya se empiezan a ver las transferencias bancarias, ya para los años más, como esta ola abarca prácticamente hasta la actualidad, ya podemos ver nosotros también pagos como PayPal, touchless, o sea, las tarjetas sin contacto, la robótica que viene a ser un avance muy, muy significativo para esta etapa. Nuevas formas de trabajo, quiere decir, por ejemplo, ahora el trabajo de home office, ¿verdad? El trabajo virtual. Es una forma de trabajo que no conocíamos en la segunda ola, que todo era presencial.
En el tema de la familia o la sociedad podemos ver un cambio en los roles de género. Como lo veníamos viendo también en la segunda ola, que ya las mujeres jugaban un rol muy importante en la economía de los países. Ahora también vemos una libertad de género, es decir, que tanto el hombre como la mujer pueden jugar cualquiera de los roles productivos o que sostienen una familia, ¿verdad? En el tema de la comunicación es un alcance inimaginable que en las otras periodos no se había podido alcanzar. Esto viene a cambiar completamente la interacción en los humanos, ¿verdad? Vemos videoconferencias para estudiar algo que necesitamos, ya no tenemos que estar en presencia, ya sea en una universidad en Europa o en Asia, ¿verdad? Es una revolución en tema de comunicación, así como en la medicina, que ya se está hablando de nanotecnología y operaciones virtuales. Podemos ver también temas de incluso órganos que se están reemplazando por tecnología, ¿verdad? En alimentos vemos temas de productos hechos en impresoras 3D. Eso lo podemos ver también en ropa, en otro tipo de objetos. Y vemos cómo de los años 90 que veníamos, ¿verdad? Cómo la aparición de la computadora la computadora y el internet vino a revolucionar todas las formas de relacionarnos como la conocíamos. Y también vemos cómo los avances han disminuido en el plazo del tiempo, ¿verdad? Los avances que se han tenido son mucho más rápidos que en las eras anteriores y eso se debe prácticamente a la tecnología. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la comparativa entre las tres olas y los aspectos más importantes que se pueden considerar en cada una. Por ejemplo, está el primer aspecto, que es el recurso clave. En la primera ola fue la tierra, en la segunda la maquinaria o máquinas y en la tercera el conocimiento. En el siguiente aspecto, la economía dominante para la primera ola fue la agrícola, en la segunda ola el industrial y en la tercera fueron los servicios. Los grupos sociales en la primera ola se clasificaron entre campesinos y terratenientes, en la segunda ola los obreros y los empresarios y por último en la tercera los consumidores tecnócratas. También se consideró el aspecto de los materiales, ya que en la primera ola, pues, la madera y el hierro fueron los principales. En la segunda ola, el principal fue el acero y el hormigón. Y en la tercera, la hiperoferta. De ahí también consideramos, por ejemplo, las tecnologías dominantes en la primera ola fueron las agrícolas, en la segunda la energía y los procesos, en la tercera la informática, el internet, robótica, biotecnología y nuevos materiales, y también fueron considerados el aspecto de la organización. En la primera ola se consideró la servidumbre, en la segunda ola el taylorismo, fordismo, y en la tercera la participación outsourcing. Las fuentes más importantes de poder, por ejemplo, en la primera ola fue la tierra, en la segunda ola las finanzas y en la tercera lo inmaterial. También se consideró el aspecto cultural para
para irnos por orden, pues la premoderna, que fue en la primera ola, la moderna en la segunda y por último la posmoderna. Y los desarrollos socioeconómicos que tuvieron duración, por ejemplo, la primera ola, que fue lineal y moderado, que fue en el siglo 30 antes de Cristo hasta 1750. En la segunda fue exponencial, que fue de 1750 hasta 1950, 1960, y en la asintótico entre 1950 y 1960 hasta la actualidad. Con el objetivo de concluir nuestra presentación, realizar algunos argumentos de nuestro grupo de trabajo. Importante mencionar de que se determinó que la globalización hace referencia a una constante y creciente integración económica, social y cultural, ¿verdad?, que permite que las personas de diferentes países o continentes puedan estar relacionadas unas con otras, ya sea por aspectos culturales o tecnológicos, debido a la existencia de comercio exterior, la migración de personas, movimientos de capital y la transferencia de conocimientos. También como parte de nuestras conclusiones podemos mencionar que las olas de la globalización trajeron consigo avances industriales y tecnológicos que facilitaron y agilizaron el intercambio de bienes y servicios, así como el flujo de personas entre diferentes países, a través de las invenciones que se dieron en cada una de ellas, intensificando el comercio internacional, el cual está ligado a la globalización.